La idea de haber seguido a mi esposo como que hubo un quiebre en mí de decir, ¿por qué lo tengo que seguir yo a él? ¿Por qué no puedo seguir yo mi carrera? ¿Por qué no fui a hacer mi maestría? O sea, y eso empecé yo como a entrar en una depresión que me di cuenta hasta que me dio un ataque de pánico. Cuando me dices, oye, es que yo pasé de ser Steffi, la periodista, a ser la mamá de Sara y la esposa de Jeremy. Fue duro porque ahí es donde dices, ¿cómo veo para atrás y cómo arreglo esto, no? También con él, con tu hija, contigo, ni quitar el departamento y llegué a un lugar que era súper frío, súper gris. Me entré en una depresión espantosa. Siento que en todo ese proceso me perdí yo. O sea, yo, lo que me gustaba hacer a mí, los temas que me apasionaban y me interesaban. Fue como, híjola, toqué fondo, qué horror. O sea, yo, que era súper empoderada, que no me pasaba nada. Si tú no te caes bien a ti mismo y no te ves y estás bien contigo, pues eres con el único que vas a estar el resto de tus días. Si no te quieres tú y no te caes bien tú, está bien difícil como tener esas conexiones con todos los demás. Nuestra invitada de hoy es Estefanía Corpi. Ella es periodista radicada en la Ciudad de México. Actualmente es freelancer, pero trabajó 5 años en Reporte Índigo. Estefanía, además de ser periodista, es mamá. Nos platica la culpabilidad que le ha causado el dejar a su hija, el crear otra vez esta carrera. Quédate con nosotros para conocer un poco más de los altos y bajos de ser periodista y de todo lo que hay detrás. Estefanía, eres una inspiración. Gracias por acompañarnos y contarnos tu historia. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Voy a empezar con la primera pregunta y bueno, principalmente estás aquí porque eres periodista y tienes investigaciones padrísimas, pero además de eso, bueno, pues eres esposa, mamá, hija, hermana, un poquito de todo, y es parte de lo que muchas mujeres estamos batallando hoy en día. ¿Cómo balanceo mi vida? ¿Cómo tengo todo? Y cómo no siento esa culpabilidad también de estar, pues, en tu trabajo, pero al mismo tiempo educar y estar con tu hija y darle el tiempo. Entonces, bueno, esa es una de las principales razones o cosas que quiero platicar contigo. Y empecemos un poquito por tu historia. ¿Cómo fue que empezaste en el periodismo? ¿Por qué te atrajo ser periodista? Mira, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. El periodismo, creo que más bien de niña me encantaba escribir y a los 9 años mi mamá me inscribió en el periódico del colegio. Y de ahí yo hice otro periódico y empecé a hacer, o sea, mis propias cosas y mis propias aventuras. Eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Después, eso no se dice. Décadas, ¿no? Después me mudé a Monterrey, estudié Relaciones Internacionales con la idea de, según yo, trabajar en el servicio exterior. O sea, nada que ver. Trabajé en la Embajada de México en la República Checa y no me gustó. O sea, me di cuenta que en realidad el embajador era el que la pasaba bien y el resto sí trabajaba. O sea, mi vida, según yo, iba a ser de ir de cóctel en cóctel y nada que ver. Cuando regresé a Monterrey, acababan de fundar Reporte Índigo, tenía muy poco tiempo, me gradué y empecé a trabajar a los 6 meses ahí. Fue un largo aprendizaje porque yo no sabía escribir como periodista, yo no era periodista, estuve varios años ahí. Y nada, me encantó, o sea, me encantaba como esta idea de buscar más, buscar la verdad, buscar una justicia, preguntar y preguntar y preguntar hasta que yo, o sea, pudiera dar una respuesta a muchas cosas de la vida misma, ¿no? Cuando, o sea, me voy a regresar a tu época de carrera, cuando estabas estudiando Relaciones Internacionales, ¿nunca seguiste escribiendo? ¿Lo dejaste? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué decidiste Relaciones Internacionales? O sea, ¿qué estabas buscando? No sé, yo se me hacía como que periodismo no me atraía, o sea, de verdad no me atraía, no era algo que yo quisiera hacer como carrera y no me arrepiento, la verdad, tampoco, porque creo que con Relaciones Internacionales aprendí muchas cosas que a lo mejor
y el tema del periodismo lo he aprendido, digo, como cualquier carrera, ¿no? Lo he aprendido sobre la marcha. O sea, al final aprendí a hacer podcast, a hacer foto, a hacer video, a hacer 1000 cosas más, dependiendo de los proyectos que fui haciendo en estos 13 años, o sea. Ok. Oye, bueno, digo, Reporte Índigo es uno de los periódicos pues, que hoy en día son más reconocidos. ¿Cómo fue haber empezado? Porque me acuerdo que en ese entonces era un poco difícil, pues decir la verdad. Todavía se usaban mucho los periodistas tradicionales, no había mucho afuera que estuviera investigando y menos que estuviera en contra a veces del gobierno, de hasta empresarios, de la gente, como que sí son de los que yo creo que siempre están buscando ir más allá. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, no sé cómo sea ahora. Yo estuve de 2008 a 2013 y mi experiencia en Reporte Índigo siempre fue, o sea, increíble. Me tocó trabajar con Ramón Alberto Garza en algunas cosas o apoyar la redacción o yo escribir o sea, de verdad que era un orgullo trabajar ahí. Ahora no sé, porque no tengo idea quién se haya quedado con el medio. Sí, han pasado muchos años. Pero en ese entonces fue justamente un aprendizaje, porque al principio obviamente no llegué a yo reportear y yo escribir y yo todo, ¿no? Fue duro, los horarios son horribles, como siempre, pero digo, al final tenías 20 años y lo que te digo. Es cuando empiezas, ¿no? Es cuando dices, bueno, ahorita puedo, tengo la energía. Exacto. Oye, vámonos a fast forward. Te casas, después te vas a vivir a Perú con tu esposo, que es diplomático, y además tienes a una hija divina, Sara. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cambió tu vida con este 360 y tanto cambio de estar? Para mí fue súper duro porque de entrada, cuando me embaracé era justo las elecciones y estaba todo el movimiento de Yo Soy 132 y empezaban a haber todas estas protestas y no pude cubrirlas, que fue súper frustrante. O sea, fui a 2 y claramente no era... O sea, no, embarazada no era ideal, ¿no? Estar haciendo todo esto. Eso no significa que a lo mejor si me embarazo ahorita no iría y ni haría todo ese tipo de cosas, pero en ese momento como que no, el embarazo no estaba para que yo estuviera en unas marchas y tuve que dejar de cubrir política. Conocí a Diana Penagos, que fue mi editora en temas culturales y me encantó. O sea, estuve un año con ella, pero me empecé a desconectar de un montón de temas que yo cubría. Después nace Sara. Estuve un año más ahí cubriendo culturales y no sé, siento que en todo ese proceso me perdí yo. O sea, yo lo que me gustaba hacer a mí, los temas que me apasionaban y me interesaban. La ida a Perú fue súper de, no sé, 15 días, ni pude hacer mudanza, ni quitar el departamento y llegué a un lugar que era súper frío, súper gris. Me entré en una depresión espantosa. Oye, a ver, platícame más un poquito, o sea, ¿cómo que en 2 semanas te avisaron así de un día para otro, ya te vas y tuviste que dejar también tu trabajo o ya lo habías dejado antes por Sara? No, o sea, con Sara seguí trabajando, o sea, me tomé los 3 meses de maternidad y tal y regresé, pero, o sea, mi esposo había estado en entrevistas y el puesto era para estar ahí el 1 de octubre, ponte. Ok, y era un 15 de septiembre, literal. Haz de cuenta, sí. O sea, fue como, ya nos vamos. ¿Y te acuerdas qué fue lo primero que pensaste? O sea, o ni tiempo de pensar. Creo que como todo en la vida me llega, que nunca me da mucho tiempo para pensar. Ajá. Soy de reaccionar y ya después que me cae el 20 estoy como, o sea, ¿qué siento? ¿Qué espero? ¿Quién soy? Pero sí, o sea, ahorita, bueno, te estás yendo atrás, como, bueno, entré en una depresión, pero ¿te acuerdas qué fue, qué pasó o cómo te fuiste dando cuenta? Creo que en ese momento todo era nuevo, tenía 29 años, una bebé de 10 meses, entonces no tienes, creo que ni un segundo para cuestionártelo. Me acuerdo que cuando justo cumplí años allá sola con un pisco sour
Y decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no hay sol y por qué no llueve? Que Lima tiene la particularidad de que nunca llueve. Sí. Entonces, pasaron los meses, empecé a estudiar fotografía, como que muy yo, ¿no? De siempre hacer algo, pero había algo en mí que estaba off, o sea... O sea, sí, pero cuéntame un poquito más de eso, o sea, ¿qué sentías? O sea, ¿qué estaba off o qué estaba pasando? La idea de haber seguido a mi esposo como que hubo un quiebre en mí de decir, ¿por qué lo tengo que seguir yo a él? ¿Por qué no puedo seguir yo mi carrera? ¿Por qué no fui a hacer mi maestría? O sea, y eso empecé yo como a entrar en una depresión que me di cuenta hasta que me dio un ataque de pánico. Y fue duro porque ahí es donde dices, ¿cómo veo para atrás y cómo arreglo esto, no? También con él, con tu hija, contigo, y es un proceso súper largo, pero creo que si no lo haces y si no haces esa chambita en cualquier aspecto de tu vida, no, como que pasan los años y no puedes ser tú. No sé si sí, porque sigues en el ritmo de vida de voy a 1000 por hora, bueno, ya decidí casarme, ya es una decisión que ya tomaste, ¿no? No es una decisión nueva, entonces es bien difícil como que ir para atrás y nada más nos cuestionamos a veces lo negativo en vez de lo positivo. De, oye, ¿por qué lo tuve que seguir? En vez de decir, oye, lo seguí porque ya me casé con él. Y es una vida de dos, no es nada más la mía. Y que yo sabía, o sea, mi esposo nunca ha vivido más de 5 años en un país. Entonces yo sabía también lo que estaba firmando. Y eso no significa que te tengas que quedar. O sea, porque también me lo cuestioné. O sea, me tengo que quedar aquí, me tengo que quedar con él, o sea, te haces un montón de preguntas que creo que a los 20 años, 25 no, o cuando decides casarte, y está chido porque al final, o sea, tenemos más de 10 años casados y estamos felices. Un poco porque también hicimos esta negociación de, ok, yo te voy a seguir, pero yo necesito esta lista de cosas para estar feliz y para estar completa y para llevar a mi profesión y que tú lleves la tuya y yo la mía y esto es de dos. Oye, ¿y quién te dijo cómo le hiciste para sacar esta herramienta de, a ver, esto es lo que necesito yo? Es que de verdad nunca nos cuestionamos, o sea, casadas o no casadas, es bien difícil llegar a qué necesito yo por todo lo que hay allá afuera. Claro. Que justo estábamos platicando antes de empezar de eso. Pero, ¿cómo llegaste a esta conclusión de, a ver, me tengo que poner a mí primero para yo ser la mamá y la esposa que... Yo sabía que yo necesitaba mi espacio, mi yo. O sea, literal, el ir al baño y que no estuviera Sara y no sé qué. Y me daba cuenta que cuando estaba, no sé, me iba a una muestra de arte, estaba como llena y feliz y demás. Y me empecé a cuestionar porque estaba haciendo la foto, estaba pichando notas, estaba haciendo cosas. Y dije, ¿por qué no empiezo a viajar? O sea, desde Lima no voy a poder hacer cosas. Y fue cuando empecé a ir a la selva, al Amazonas, a seguir los temas que me interesaban a mí. O sea, y me acuerdo que llegué a un hotel espantoso, ya sabes, no funcionaba nada, un calor horrible, alacranes, y estaba tan feliz, o sea, tan feliz de estar haciendo eso, que dije, claro, esta soy yo, esto es lo que me hace falta, esto es lo que tengo que negociar, y esta es mi prioridad, o sea, para mí, Estefanía, ¿sabes? Claro, oye, ¿y no te dio miedo? No es neta, o sea, alacranes esto y como quiere estar feliz, está... O sea, yo me muero ahí. Pero bueno, eso es de cada quien. Sí, no sé, o sea, como que creo que no es... Suena raro, pero cuando tienes como una motivación, creo que esas cosas no las volteas a ver tanto. Sí, tu cabeza es, bueno, ok, esto va más arriba que... Y de hecho lo platicaba hace poco con una amiga periodista que también tiene 2 hijas y me dice, no sabes cómo disfruto ir a Ciudad Juárez. O sea, porque son esos momentos donde es ella, donde no están sus hijas, donde no está su esposo, donde como que no eres ni la mamá, ni la esposa, o sea, eres tú, tienes un nombre y... Sí, eres la periodista que siempre has sido. Claro. ¿No? Y justo cuando estábamos preparando esto me lo dijiste súper claro y me quedé traumada. Cuando me dices, oye, es que yo pasé de ser Steffi, la periodista, a ser la mamá de Sara y la esposa de Jeremy. O sea, al final...
Fue horrible, la verdad, porque no tiene nada que ver con... Me encanta ser la esposa de Jeremy, la mamá de Sara, pero perder tu nombre y perder como toda tu identidad fue duro cuando llegué a Perú, porque como te decía al principio, como que llegas con una mano delante y otra atrás, después de tener toda una red de apoyo, de amistades, o sea, de tu gente, tu familia, tus amigos, etcétera, y también de editores, de gente que conoces, de fuentes, y todo eso es empezar de cero. Y también, como te contaba, como él es diplomático, yo tengo que hacer eso cada 5 años. O sea, pero en todo este proceso hice paz con esa idea. ¿Cómo te preparas para la incertidumbre? O sea, como me estás diciendo, cada 5 años me voy a cambiar y ya lo viviste ahorita en Perú. ¿Cómo lo vivirías si en no sé cuándo te vayas a volver a cambiar o mudar? ¿Qué harías diferente y cómo te prepararías para vivir así? O sea, ya vivimos 5 años en Perú y 2 en Costa Rica y de regreso a México, que fue una suerte. Creo que esta mudanza me va a costar el alma, porque nunca pensé que iba a regresar y aquí estoy y ha sido increíble. Es bien loco porque dices, no sé cuánto tiempo voy a estar, tengo que aprovechar. Entonces viajas más, conoces a más gente, te vuelves mucho más abierto, juzgas menos. Si lo ves por el lado positivo, ¿no? Si lo ves por el lado negativo, odias todo, que así llegué a Perú, ¿no? Odiaba la humedad, odiaba la lluvia, odiaba el servicio, o sea, de los restaurantes y de los supermercados. ¿La comida también? No me digas. Ok, gracias. Nada más quería estar segura que estábamos en el mismo canal. ¿Sabes? Como que, y eres tú, o sea, si estás odiando todo, al final eres tú. Sí, claro. Tú decides cómo vas a ver las cosas. O las ves rosas o las ves grises y negras. El vaso medio lleno, medio vacío. Oye, pero ¿qué has hecho diferente? O sea, para no volver a caer en esta depresión. No, mira, creo que, o sea, esa es como una cosita que siempre está ahí y siempre que regreso al lugar negro y oscuro es como, no. Y tienes que volver a pensar. Obviamente estuve en terapia, obviamente también me di cuenta que los temas que cubría no podía llegar a vomitárselos ni a amigos, ni a mi pareja, ni a mi casa, ni a nadie a mi alrededor. Tenía a alguien que pagarle para que escuchara todas las cosas que veo, que siento, porque no es como sano, ¿no? Creo que ese tema también de periodistas, o sea, por fin se está hablando del trauma, el PTSD, la cantidad de alcohol que toman, drogas, etcétera, porque es muy, muy fuerte. Nos toca ver y vivir cosas que a veces se te quedan, ¿no? En la cabeza mucho tiempo. La gente que hace foto es ver imágenes. Los que hacen audio también, porque es escuchar la misma historia 1000 veces. Y sí, o sea, yo me di cuenta que si no lo hacía así, toda esa porquería me la estaba llevando a mi casa. Sí, hay muchos trabajos que reciben este tipo de cosas. O sea, además del periodismo, que obviamente es mucho más profundo, y ahorita quiero que nos cuentes qué tema te ha dejado marcada o crees que te ha cambiado. Creo que, bueno, en lo personal, en el coaching también a veces recibo cosas, o si eres maestra también recibes cosas de los niños. Hay 1000 en las empresas, ¿cuántas veces no? Pues hay problemas día al día, pero la gente no sabemos cómo desahogarnos o cómo irnos quitando esa energía, o sea, no aprendemos, y más que nada es porque creo que no nos han enseñado a ser estas personas. Claro, o sea, está muy estigmatizado también el tema de la salud mental. O sea, creo que ahí... Y te digo, yo cuando estuve deprimida y tuve este ataque de pánico y demás, fue como, híjole, toqué fondo, qué horror. O sea, yo que era súper empoderada, que no me pasaba nada, y salir, que de ahí no hay más que para arriba, ¿no? Tengo un par de preguntas, pero me voy a ir, que ya me lo mencionaste 2 veces, tu ataque de pánico, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, mi esposo estaba en Argentina en una convención de no sé qué y le habían ofrecido un trabajo en El Salvador. Y fue justo el año donde había un montón de niños que se estaban yendo solos, niños no acompañados, migrantes. Era un proyecto súper grande, él trabaja en temas de migración también, y necesitaban a alguien con su perfil. Y él estaba súper emocionado. Por eso te hablaba también como esto de estarlo siguiendo, ¿no? Sí.
Y yo había empezado justo como empezar a hacer cositas y conectarme con gente y no sé qué. Y era un sábado en la noche y me acuerdo que, bueno, tú, no sé si sepas que es un ataque de pánico, pero empiezas a sentir que un elefante está encima de ti, te oprime el pecho y no puedes respirar. Y lo único que pensaba era, Sara se va a encontrar el cuerpo y la señora que nos ayuda llega hasta el lunes. Que yo en mi cabeza me iba a morir. Hasta que ya pasa, empiezas a respirar y dije, estoy de la fregada, o sea, esto está fatal. Necesito buscar ayuda. ¿Pero te diste cuenta que fue lo que te lo desató el ataque o no? Pues esta idea de que a lo mejor nos íbamos a El Salvador y le dije, me acuerdo que me levanté al día siguiente y le dije, no nos vamos a ir a El Salvador. O sea, no puedo. No, o sea, no puedo y no quiero. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo negociaste esto? Súper importante. O sea, hablando y explicando y diciendo por qué. Y creo que fue súper válido, me entendió, me dijo, tienes toda la razón. Y ahí quedó. O sea, como que yo le empecé a contar el proceso que había vivido porque lo había vivido sola. O sea, nunca le expliqué ni le dije cómo me sentía. Porque no sé si me daba miedo o creo ¿sabes? que no estamos acostumbrados a hablar con la pareja y sí, es por miedo, oye, ¿y si me deja? ¿O y si se enoja? ¿Y si él se sacrifica por mí? O sea, es también parte del amor, ¿no? Porque muchas veces cuando quieres a alguien, quieres dar todo por ellos. Pero pues no puedes dar si tú no te das a ti. Nada más que nadie nos ha enseñado a través de muchos años, y menos como mujeres, que es tú eres la que estás aquí para dar el cariño, el amor y toda la parte, como esta parte femenina, ¿no? Claro, y lo que hablábamos también al principio, o sea, esta idea de que yo trabajara, a mucha gente no le hacía sentido. Porque al principio era yo invertir más de lo que ganaba, porque te pagaban, gastaba $1,000 y me pagaban 400, o sea, y fue una cantidad de también inversión que obviamente no salía de mi bolsa, yo no tenía un peso. Entonces sí fue muy loco y la verdad que se portó de 10. O sea, me dices que has vivido cosas muy locas. Me encantaría que me platiques un poquito cuál ha sido el tema más fuerte para ti. Creo que cada tema ha tenido su impacto en mí, dependiendo también mucho, o sea, de la edad. Creo que ahorita ya la veo las cosas también con un poco más. He aprendido a no involucrarme tanto y a verlas con un poquito más de espacio entre la historia y yo, etcétera. Creo que una de las que más, y fue la que más me costó publicar, la que más investigué, la que más pasé años viendo y demás, el tema de tráfico de niños en las minas en Perú fue horrible. O sea, conocí una niña de 14 años que la habían vendido 3 veces. Y, o sea, explotada, no tenían con quién llevarla, la policía en Perú no trabajaba bien. O sea, unos temas y unas cosas que dices... A ver, platícame más de eso, me da curiosidad. Es que siento que vivimos a veces en otro mundo. O sea, hasta en nuestro propio México, pero ahorita... Claro. Vamos a empezar por Perú y ahorita sí. O sea, el tema hubo un boom de extracción de oro 2008-2009 por por toda la recesión económica que hubo a nivel mundial. Y lo que hacen es que explotan, o sea, hay un tema de explotación laboral, nivel esclavitud, y a ese tipo de lugares lo que hacen es tráfico de niñas con fines sexuales en las minas. Entonces son niñas que o roban o compran o... O sea, con fines sexuales. O sea, ellos están ahí para que los trabajadores estén contentos cuando acaban su ronda. O sea, sí, pero no, porque los trabajadores tienen que pagar cantidades, o sea, loquísimas de dinero que no tienen para estar con ellas. O sea, en realidad es toda una maquinaria de explotación, tanto de hombres como de mujeres. Obviamente el de niñas es el más feo, ¿no? Y sí, o sea, las historias son de terror. Oye, ¿y sabes hacia dónde iba ese dinero? Ya me da curiosidad a mí. Claro, son los propios mineros que ya tienen más años ahí los que empiezan a poner estos... lugarcitos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les ponen? O sea, no te imagines un espacio con cemento ni nada, son a veces hasta carpas, chocitas,
Y la niña o sea, sí estaba al 100 o estaba drogada o... Cuando yo la conocí en un refugio, supuestamente ya la habían salvado, pero esto era una mafia también entre la policía, los mineros, los niños, o sea, era todo una cosa ahí espantosa. Y ella me decía que extrañaba trabajar porque le daban celular y le daban dinero y le daban dulces. O sea, era como ridículo y que le encantaba ponerse tacones. Pero había empezado a los 9 años. Entonces ya que tiene la edad de mi hija ahorita, que ya tenía 5 años trabajando, siendo explotada. Y como esas 1000 historias, o sea... Oye, ¿y eso se les manda el dinero a los papás o no? ¿O ya ellas se quedan con ese dinero? Pues en teoría les pagan, pero pues... Sí. O sea, digo, se lo gastan, como dices tú, en otras cosas, seguramente. Sí. Y entonces me imagino que pues era droga o algo más también. Pues no nada más. Se mueve de todo en esos lugares, pero de verdad que a mí esas historias me rompieron el corazón. Estuve ahí, estuve en La Rinconada, o sea, como que parte de la investigación era saber de dónde venían las niñas, saber cómo trabajaban en las minas, porque hay dos, o sea, hay las que hacen extracción con dragas, y después las separan todo con mercurio, y las que son dentro de las montañas, ¿no? Que es las que vemos, que es en La Rinconada, que es el asentamiento más alto del mundo, está a 5.600 metros, y llegó a tener una población de 100.000 personas. O sea, sí, fue el boom más alto. Sí, en una ciudad. Oye, ¿y aquí qué pasa? Era una ciudad, pero no hay drenaje, no hay ningún tipo de servicio sanitario que para subsistir, o sea... Sí, que son en condiciones, ¿cómo se dice? Pues aptas, pero digo, no aptas, pero a cero, ¿no? Sí, sí. O sea, peor que... Sí, un frío de menos 10 grados, o sea... Oye, pero bueno, o sea, entras en esto, o sea, ya estás aquí en Perú, ¿por qué empiezas? O sea, ¿por qué empiezas al tráfico de niños o por qué te metes? O sea, me dijiste, me fui a la jungla, como que me gustaría entender un poquito cómo va evolucionando. Creo que empecé con ese tema por una plática que fui de tema de esclavitud. The Guardian me había pedido una nota sobre, o sea, tener el caso de un minero que había sido explotado y hablar del tema de esclavitud. Estaban haciendo un paquete de historias sobre esclavitud moderna y fue súper difícil, entonces me tomó casi 6 meses encontrar la historia de alguien que le pusimos Mario, que después murió de VIH. Y ahí empecé a ver que había muchas mujeres también y dije, ¿por qué estamos cubriendo esta historia si todo el tema de trata y explotación sexual es tan evidente y me llama mucho más la atención? Entonces acabé esa historia y me empecé a meter más con el tema de niños. ¿Y sientes alguna conexión por tener una hija o...? Te voy a decir qué me pasaba. Siempre iban hombres. Okay. Entonces, como siempre iban hombres, siempre la historia iba sobre la minería, sobre el tema de los mineros, y siempre quedaba de lado otra mirada sobre esa historia. Digo, yo creo que ahorita ya hay muchísimas más mujeres periodistas que van a esos lugares, y habían ido y demás, pero a mí siempre lo que me rompe los sesos es como, aunque es el peor lugar del mundo, te vas a encontrar un niño y te vas a encontrar una mujer. Y el hecho de que lo cubran hombres, no es que lo cubramos mejor, pero lo cubrimos con otra mirada, o sea... La mirada de amor, ¿no? ¿O la mirada de cariño o qué? No, ni siquiera tiene que ver con el amor y el cariño. Vemos las cosas diferentes, o sea, no vemos las cosas igual. Por ejemplo, el tema de La Rinconada. Yo decía, si no se pueden bañar, ¿cómo le hacen cuando les baja? Claro. Y son cosas que un hombre no se lo va a preguntar porque no les baja, punto. O sea, no es... Sí, van al baño diferente también. Exactamente, o sea... Ya con eso. Ya, con esa simple idea, o sea, el tema de migración, por ejemplo, yo eso es algo que siempre les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo hacen en estos refugios cuando les está bajando? Y una vez una mujer se me soltó a llorar y me dijo, es que es horrible porque no te puedes bañar, o sea, claro, nadie se los pregunta. O sea, si va un hombre, pues no se les va a ocurrir y es normal.
Sí, no están acostumbrados. Tú cuestionas lo que tú has vivido, no lo que alguien más vive, ¿no? Muchas veces. Exacto. Por más de que trates de entender, igual escuches a una mujer decirlo, llegas ahí con todo lo que está pasando, también te haces para atrás. Claro. Bueno, eso es lo que yo creo y siento. Sí, no. O sea, no es que sea una mejor o peor mirada, es que ves las cosas, ves otras cosas, punto. Sí, es parte de, pues por eso hay hombres y mujeres en este mundo y por eso hay diversidad y pues es para ver todo global, ¿no? Y para verlo desde diferentes ángulos y como dicen, los equipos cuando trabajan juntos de diferentes personas o diversidad hasta de pensamiento, no tiene que ser hombre y mujer. También igual a ti se te ocurren cosas por venir de México que igual y llega un estadounidense que no se cuestiona, simplemente por la forma o por la manera de vivir. Claro. Oye, pero estar en estos lugares nunca te dio culpabilidad de haber dejado a Sara o de decir estoy en un lugar que literalmente es peligroso para mí y estoy dejando a alguien. Sí, creo que el tema de la culpa es algo que también he tenido que trabajar y que creo que todas las mamás que trabajan tienen que ir como haciendo paz, porque efectivamente, o sea, dejas a tus hijos, estás en un lugar peligroso, obviamente también vas midiendo tus peligros, ¿no? No es como que quieres ir a salvar el mundo porque no lo vas, uno, no lo vas a hacer, y dos, nada vale la pena morirse, o sea, eso lo tengo clarísimo. Y sí, y ahí va, o sea, tú cuando dijiste, o sea, y me voy a regresar a Perú, pero me dices, empecé a hacer estas cositas, empecé con terapia o así, ¿tú qué recomendarías a estas mujeres que igual y ahorita dicen, oye, no me están, pues estoy en mi casa, no me siento completa? ¿Por dónde empezarías? O sea, hay mujeres que deciden estar en su casa y eso es su chamba y ellas lo ven así, pero hay otras que están todavía en ese proceso de cuándo y cómo. Creo que me pasa mucho que entrevisto a alguien y es, yo quería ser periodista, o yo quería ser fotógrafa, o sea, como que siento que todo el mundo deja algo ahí, siempre, ¿sabes? Y creo que empezar a explorar eso que dejaste ahí, que querías hacer, ¿por qué querías? O sea, estás bien, estás sana, tienes X edad, da igual, ¿me entiendes? Como que tenemos estas barreras mentales de, quería, pues no te has muerto, o sea... Sí, es más, justo hoy estaba viendo en Instagram que cuando empezaron sus negocios y Oprah a los 32, o sea, y ahorita súper picuda, digo, bueno, todo el mundo sabe quién es Oprah, o sea, hay varios, el de IBM, 61. ¡Claro! O sea, ya tuvo, sus hijos ya también trabajan, digo, si tienen, no estoy segura, pero todos estos venía que a partir de los 30 en adelante. Entonces, ¿por qué decías quería, como tú dices? Quería hacer no sé qué, o quería hacer bla, 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 o quería estudiar, o sea, hazlo, si puedes, hazlo. ¿Por qué quería? Sí, y empieza por algo chiquito. Yo algo que les recomiendo es, empieza por escribir qué disfruto hacer en el día, que no sea parte de una obligación. Y puede ser una obligación, digo, para personas como yo que no tengo hijos, pues una obligación para mí automáticamente es hacer ejercicio. O otra obligación es pues comer, ¿verdad? Pero, o igual y sacar cosas de trabajo. Pero que fuera de ahí disfrutas. Y esa es tu primera parte. Exactamente. O sea, y creo que es construir el yo y desde el yo construyes el resto, todo lo que hay alrededor, ¿no? Si tú no estás bien, que regresando me preguntabas mi mantra, no sé si es un mantra, pero un día Sara me dijo, mi hija, es que no me gusta estar sola, no sé qué estar sola. Le dije, Sara, al mundo venimos solos y nos vamos solos. O sea, y si tú no te caes bien a ti mismo y no te ves y estás bien contigo, pues eres con el único que vas a estar el resto de tus días. O sea, todos los ruidos que hay alrededor son eso, son ruidos, son personas que hay que aprender a balancearlos. Si no te quieres tú y no te caes bien tú, está bien difícil como tener esas conexiones con todos los demás, yo creo. O sea... No crees, es justo lo que pasa, o sea, sí es. Y eso no es algo mío, creo que lo he aprendido mucho de mi esposo. Mi esposo es una persona que se puede tomar un whisky y leer un libro solo, o puede estar con un montón de gente, y los dos lo hacen muy feliz. Yo era mucho más, o sea, social, de estar todo el tiempo con gente, de siempre estar viendo qué sigue, y creo que me ha dado esa paz también de, puedes estar contigo y estar bien.
Sí, pero y ahí es empezar a conocerte y es todos los días cuestionarte. Claro. ¿No? Y aquí me siento bien y en este momento me siento bien. ¿Y cómo ha tomado eso Sara? O sea, ¿cómo le haces para que Sara siga? O sea, es durísimo y es todo un viaje y es agotador también. Pero, por ejemplo, el tema de las pantallas, tratamos de limitarlo mucho. Es también pasar tiempo con ella, que me cuesta. O sea, no soy la mejor mamá del mundo, para nada. Pero literal, hacer el intento de bajar el celular y enfocarte, porque al final no es cantidad, es calidad. O sea... Oye, ¿por qué dices que no eres la mejor mamá del mundo? O sea, pues porque no, nadie es. O sea, ni la mía fue, ni la tuya fue, ni serás, ni... o sea... sí, pero pues eres la mamá perfecta para ella, porque ella también tiene que aprender. Igual es lo que venimos a aprender a veces. Claro. A estar con estas personas que nos retan. Claro. ¿No? Entonces, cero culpa. Ahí estamos otra vez. No, pero digo, o sea, no puedo presumir que lo haga justamente, porque debería hacerlo más seguido, de bajar el celular y decir, ya no es horario laboral y estar más tiempo con ella, pero es lo que intento hacer, porque justamente si le estoy limitando las pantallas, es justo eso, la coherencia, ¿no? A veces no soy tan coherente, pero... ¿Y qué te dice ella? O sea, ¿qué pasa ahí? No, es que ya la hice muy inteligente y se fue mi gran error. O sea, si me dice como, si me estás pidiendo que no vea tele, baja el celular. Bueno, pues está bien, porque también nos hacen ver a nosotros qué necesitamos ir cambiando o en qué podemos ir mejorando poco a poco. Sí, definitivamente. Pero bueno, ella ya sabe que pues al final tú eres periodista y también es parte de lo más importante, que tienes que estar ahí, que tienes que estar al tanto. ¿Sí? No sé. Pues no, o sea, al final no. No estoy forzosamente leyendo la última noticia. O sea, pero te digo, la coherencia a veces también es importante. Es importante. Oye, Tefi, ¿y vas a tener más hijos? Fíjate que qué bueno que entras en ese tema, porque me da risa que todo mundo y ese es otro estigma que tenemos las mujeres, fue cuando el anillo, fue cuando la boda, fue cuando el hijo, fue cuando el segundo. Y me pasé 10 años diciéndole a todo el mundo que no sabía si quería otro hijo, ¿no? ¿Y ahorita? Aquí sí. Estoy, y es loquísimo porque es como casi una obligación, ¿no? Una vez más, Sara se va a quedar sola. No está sola, o sea, ¿sola qué significa? Claro, no está sola y también puede tener amigos, los tiene ustedes, también se tiene ella misma. Justo. Y también, y es lo mismo que pasa muchas veces cuando las personas no tienen hijos, vas a quedar sola cuando estés grande. ¿Por? O sea, porque es obligación traer a alguien al mundo para que me cuide. Para que te cuide, o sea, sí, trabaja para que más bien puedas tener sí. Oye, ¿no es que te dé miedo que vuelva a pasar el empezar de cero, volver a trabajar? O sea, obviamente, pero sí creo que los hijos tienen muchísimo más peso para las mujeres que para los hombres, biológicamente. O sea, es una decisión muy de tu cuerpo, tu vida, tu todo, porque finalmente nos cargas 9 meses, el posparto es horrible, y tu trabajo sí se ve afectado, o sea... Entonces ese miedo de que vuelva a verse afectado hasta cierto punto. Exactamente. Pero bueno, yo creo que a través de los años has aprendido un poco a balancear esto, ¿no? Sí, o sea, sí, pero en verdad no sé si quiero otro hijo o no. O sea, ¿sabes? Como que hasta ahorita no he necesitado tener otro hijo. No. No, sí, a ver, y es válido. Y ya no vuelvan a preguntar. Claro, pero es bien loco porque la gente tiene esta necesidad de que a fuerzas Sara tiene que tener un hermano. O sea, les cuesta muchísimo que Sara no tenga. Oye, Steph, nunca te digo Steph, siempre te digo Tefi, pero bueno, por hoy también. Ya vamos a terminar y siempre y a todas las invitadas les pregunto, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Así, ¿no? Que tome más agua, no es cierto. Que salga menos de fiesta, no, mentira. Más bien. Ay, no sé. ¿Qué le diría a mi yo de 20 años? Yo creo que le diría que se tome las cosas con más ligereza, honestamente. O sea, creo que a los 20 años era como, me quería comer el mundo.
y al final las cosas se van dando como se tienen que dar dando. O sea, dejar que las cosas pasen no era algo que me fuera fácil y lo tuve que aprender porque estaba la piedra ahí y si no lo aprendía me iba a caer 80 veces, ¿sabes? Y qué padre que fue en una edad que todavía lograste y has seguido como cumpliendo esos sueños, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿o qué opinas tú? No, sí, no, justamente sí. O sea, como que todavía puedes hacer cosas, todavía te puedes reinventar, todavía. Pero lo que está más cool, creo, es como que ya saber quién eres. Y creo que nunca he estado mejor conmigo misma. Y no o sea, de verdad no me importa lo que la gente piense de mí, lo que la gente diga de mí, cómo me ve la gente, porque da igual. O sea. Sí, al final te tienes que tú calificar a ti mismo, ¿no? Como dijiste tú, si y no me como, caigo... hoy lo hice bien, hoy échale más ganas, Sí. hoy... Y la gente siempre va a seguir hablando de ti. Siempre. De o todo. sea, y no puedes controlar eso. No vas a poder controlar qué dicen, qué no dicen o qué piensan de ti. Lo único que puedes controlar es, pues, casi cómo reaccionas Claro. a tus emociones. Literal. Exactamente. No, gracias por estar aquí, No, por muchas gracias, compartirnos un Lupita. poquito de tu día a día, de tu experiencia, mamá, periodista y demás. Esos momentos, la verdad que yo creo que verdaderamente te cambió tu vida en Perú, te cambió. O sea, es más, yo de verdad creo que te cambió el haberte ido a Perú y por algo a veces pasan las cosas y al final el poder cambiar estos momentos de resiliencia por una bendición, porque igual y no hubieras empezado con el photojournaling, que yo sé que es algo que disfrutas mucho y que además nos encantaría que nos pongas una foto en Instagram o que nos compartas cuál ha sido tu foto que crees tú que te ha cambiado la vida. Entonces... Cambiando la vida no, pero fotografié una haitiana. El año pasado había, que te contaba, casi 16,000 haitianos debajo del puente Del Río. Y ninguno quería ser fotografiado. Y estaba yo en el río Bravo, literal con el agua hasta acá, intentando hacer un retrato de alguien. Y volteó una mujer y sonrió. O sea... Y después dije, viendo mis fotos en la noche, dije, qué linda foto, ¿no? Uh-huh. La busqué y no la encontré. Después de 3 días la volví a encontrar y me acaban de contratar para Texas Public Radio, que es una filial de NPR. Empecé a platicar con ella y se volvió como que el personaje principal del podcast que hicimos. Entonces, pues sí, digo, fue una foto que al final... fue parte del podcast y estuvo súper linda y bueno. Bueno, y vamos a dejar toda la información del podcast también para que la gente conozca un poquito más de todo tu trabajo. Y bueno, gracias por hacer estas investigaciones que muchos no nos atrevemos a veces ni a querer leer por el miedo de saber lo que está pasando alrededor. Sí, a veces ni yo quiero leer. Entonces, el hacerlo y el investigar y el meterte, pues la verdad que toma mucha valentía. Y pues te quiero agradecer por contarnos un poco de tu vida, de tus sentimientos y pues de cómo le has hecho pues, para seguir adelante. Muchas gracias.